Bien, así es que vamos a leer lo que la Escritura sigue diciendo. Dice, así es que no tengas cuidado de nada. Que tus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Que tus peticiones sean conocidas delante de Dios. Cuando ponemos esta expresión, tenemos que dejar de pensar como nuestro tradicionalismo religioso. Es como si Dios no estuviera con nosotros y nosotros fuéramos a buscar a Dios, a presentar delante de Él ofrenda. No, recuerda que Dios está contigo. Si eres un creyente nacido de nuevo, Dios nunca te ha dejado y nunca te ha abandonado. Cuando hablamos de presentar dice, vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Es decir, tú y yo estamos delante de Dios. Tú y yo estamos en la presencia de Dios, pero muchas veces olvidamos esto. Así es que cuando dice presenta tus peticiones, Dios conoce tu corazón, pero permite que tu corazón armonice. Tu corazón en el alma armonice con tu corazón en el espíritu, porque tu espíritu es perfecto, tu espíritu es uno con el espíritu del Señor, tu espíritu tiene la mente de Cristo, tu espíritu tiene la sabiduría de Cristo, tu espíritu conoce todas las cosas, tu espíritu alaba a Dios en espíritu y en verdad. Pero cuando tu alma armoniza, entonces, y tus peticiones son conocidas, es decir, que tu alma manifiesta, tu boca manifiesta, tus acciones manifiestas, es decir, Dios es testigo de que tú estás armonizando con la palabra. Cuando tú empiezas a hablar la palabra, a creer la palabra, a pensar la palabra, a sentir la palabra inclusive, Dios conoce, Dios entiende, Dios sabe y tú estás presentando tus peticiones delante del Señor en toda oración y ruego. Pero es importante la oración, y la oración no tiene que ver con intercesión, la oración tiene que ver con creer, con declarar la palabra, con adorar, con alabar, con hablar en el espíritu, con declarar. Dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que, ¿cómo podemos permitir que la paz gobierne y guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos permitir que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo? Cuando dejamos de tener cuidado de nosotros y entonces armonizamos en todo lo que somos, en nuestros dichos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, con la palabra, con los requisitos. Mira, tú sabes que tú no puedes hablarle a las hormigas y no puedes decidir o tomar decisiones sobre las hormigas en términos prácticos. Pero posiblemente tú puedas tratar de enseñar a una mascota y hacer que la mascota actúe de acuerdo a tu voluntad. Pero no es tan sencillo. Pero sí puedes enseñar a tus hijos a que tus hijos caminen en tu voluntad. Y también puedes enseñarte a ti mismo a que tu pensamiento, tu cuerpo, tu vida, tu comportamiento camine de acuerdo a tu voluntad, a tu ser espiritual. Pero necesitas la palabra. Necesitas la palabra. Así es que cuando tú y yo tenemos cuidado de nosotros mismos, impedimos que la paz de Dios gobierne nuestras vidas, porque estamos desechando a Dios así tal cual. Cuando nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos, desechamos la bendición de Dios, porque Dios dice, yo soy el que tengo cuidado de ti. Yo soy el que te cuido. Leemos y cantamos el Salmo 121 que dice que Él es nuestro guardador, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra roca. Dice, el Señor guardará tu alma, tu vida, desde ahora y para siempre. No solo es si tú te portas bien o si tú haces lo correcto delante de Dios, no, es si tú crees. Por su gracia y su justicia, la gracia de Dios, la gracia de Cristo y la justicia de Cristo que moran ahora en nosotros, en las cuales nos podemos introducir a través de la fe. Así es que cuando dejamos
de tener cuidado de nosotros y nos podemos sumergir en esta gracia. Entonces la verdadera paz de Dios puede gobernar nuestras vidas y guardar nuestros pensamientos. Y entonces, olvídate, podemos fluir y vivir en una vida de abundante gracia y de justicia. Por eso tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero allá andan los creyentes teniendo cuidado de sí mismos. Allá andan escuchando todos los comerciales de la televisión que hablan acerca de cuidarte de las articulaciones y cuidarte de los músculos y cuidarte de las alergias y cuidarte de las enfermedades. Claro, pero por supuesto que tenemos la sabiduría de Dios y tenemos al Espíritu de Dios y la mente de Cristo en nosotros para que nosotros seamos sabios en qué o con qué nos alimentamos. Definitivamente que sí, pero ahí están todos los creyentes levantándose por las mañanas preocupados, queriendo tener cuidado de sí mismo. Y si los hombres no son capaces de tener cuidado con sí mismo, entonces buscan ayuda, buscan a un médico, buscan a una persona externa a sí mismos. Cuando el hombre no cree tener la capacidad de cuidarse a sí mismo, busca a alguien que lo ayude, en lugar de dejar de cuidarse a sí mismo, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y entonces más bien presentar nuestras peticiones y orar y adorar y alabar y ser agradecidos y declarar la palabra y lo que Dios ya nos ha concedido, declarar lo que somos en Cristo, entender, conocer y creer correctamente para movernos en todo lo que podemos hacer y lo que podemos tener de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y por último, vamos a leer otra escritura que viene en... Bueno, mire, para no dejar Filipenses 4:6, solo así, dice, por lo demás, hermanos, después en el versículo 8, piensen en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es digno de alabanza, si hay algo, una virtud y si algo digno de admirar, piensen en ello. ¿Cómo es que tú y yo podemos pensar en ello? No podemos forzarnos. No podemos forzar para pensar en ello, no. Solo a través de dejar de tener cuidado de nosotros, permitir que la paz nos gobierne, entonces tú puedes en tu mente y en tu corazón, sin que nada te distraiga, pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es digno de alabanza, lo que tiene virtud alguna, que es digno de admirar. Ahora, vamos entonces a primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Y vamos a ir al versículo 6. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y es muy importante que pongan mucha atención en esto, porque tiene que ver con dejar de tener cuidado de nosotros. Dejar de estar afanados o preocupados. Tener cuidado de nosotros. Definitivamente que una mamá debe de cuidar a sus hijos, pero no puede sobreproteger a sus hijos, pero no puede, digamos que, exagerar. ¿Quién es el que da el crecimiento a los niños? ¿Quién es el que los mantiene con vida? ¿Quién es el que les da el aliento de vida? Dios mismo. Y cuando las familias son creyentes, podemos entender cómo la mano de Dios está trabajando en la vida de nuestros hijos. No podemos, por más que nos afanemos y tengamos cuidado de nosotros, aumentar un codo nuestra estatura. No podemos hacer nada al respecto. Dice el versículo 6, primera de Pedro, capítulo 5. Dice, por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Así es que aquí habla de humillarte, no ante las personas, como en este mundo sucede que los apoderados, las personas que están en autoridad ponen su pie sobre las personas y los humillan. No estamos hablando de eso, es que tú voluntariamente te humilles bajo la poderosa mano de Dios. No es porque la mano de Dios te esté hostigando, te esté condenando, te esté presionando, te esté juzgando. No, sino el poder de Dios, la poderosa mano de Dios tiene que ver con la operación del poder de Dios en este mundo en tinieblas y en caos. La mano poderosa de Dios tiene que ver con el mover del Espíritu Santo a través de tu vida.
causando milagros, prodigios, señales, para que muchos sean atraídos y muchos vengan al conocimiento de Cristo. La mano y el poder de Dios tiene que ver con tu actuar por el poder de Dios que fluye a través de tu vida, abriendo puertas donde están cerradas, metiendo la luz donde hay tinieblas, causando, aún desafiando el caos y las tinieblas, aún desafiando las mismas leyes naturales. Y me refiero a señales, prodigios y milagros, como Jesús lo hacía. Esa es la poderosa mano de Dios, porque no se trata de nosotros, ni de nuestras virtudes, ni de nuestras fuerzas, sino de poder humillarnos ante la poderosa mano de Dios, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte. Dice el versículo 7, descarguen en Él todas sus angustias. Descarguen en Él todas sus angustias. Esta palabra angustias es la misma palabra que leímos en Filipenses. Por nada tengas cuidado, por nada estés preocupado, por nada estés afanoso. Es la misma palabra en el griego, angustias. Entonces puede decir, descarguen en Él todos sus cuidados, todas sus preocupaciones, sus afanes, sus angustias. Es decir, si hay una angustia, si hay un cuidado que tú quieres tener, una preocupación, entiende, no depende de que tú tengas el cuidado para que... ¿Para qué tienes cuidado? Por ejemplo, digamos que hay un pozo en el camino. Y si un padre le dice a su hijo, mi hijo, ten cuidado porque ahí hay un pozo, rodéalo o vete por otro lado para que no te caigas en el pozo. Entonces, el muchacho va a tener cuidado para sacarle la vuelta, porque si no tiene cuidado, entonces va a caer en el pozo. Esto es muy claro. Entonces, lo que significa aquí cuando el Señor dice descarguen todas sus angustias o todos sus cuidados en Él, es que tú puedas entender que no debes preocuparte, ocuparte negativamente o tener cuidado de ti mismo, porque tú no vas a poder hacer nada al respecto. El padre que le dice al hijo, ten cuidado, pero si el hijo decide no hacerlo, va a caer en el pozo. El padre no puede hacer nada al respecto, a menos que el padre lo lleve agarrado de la mano. Bueno, pues asimismo, tú y yo no podemos hacer nada al respecto a menos que Dios sea el que tiene cuidado de nosotros. Así es que decir o entender lo que dice aquí, descarguen en Dios, en Cristo, todas las angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes, significa que yo cedo mi cuidado al Señor y que yo no debo ocuparme ni pensar porque hay un problema que me quiere atacar o porque hay una situación difícil o porque hay un pozo en el camino. No debo de ocupar mi mente y mi corazón en ello. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene cuidado de mí. Es decir, le voy a decir, voy a creer en el Señor y voy a decirle, Señor, tú eres el que tienes cuidado de mí. Es más, no necesito decirle, porque Él es el que tiene cuidado de mí. Pero necesito yo entender. Imagínate que va el papá con el hijo agarrado de la mano y el papá es el que le va a sacar la vuelta en el camino al pozo para que ni él ni su hijo caigan en el pozo. Pero entonces el hijo decide soltarse de la mano de su papá y correr. Entonces, si el hijo no tiene cuidado, va a caer en el pozo. Pero te voy a poner un ejemplo un poquito más, espero yo, más didáctico. Imagínate que está un papá y un hijo y el hijo quiere hacer algo con un equipo, con un automóvil o con un aparato eléctrico. Pero el hijo no sabe cómo usar ese aparato eléctrico. Así es que si no lo sabe usar e intenta usarlo, puede sufrir un daño, puede causar un accidente. Y entonces el hijo quiere usar ese aparato eléctrico y va con el papá. Y el papá lo lleva en la mano. Entonces, si el hijo puede utilizar junto con el papá ese equipo, ese aparato, ese automóvil, no va a haber ningún problema.
Es decir, el hijo no debe de preocuparse o ocuparse de tener cuidado. ¿Por qué? Porque su papá es el que tiene el cuidado, es el que va a observar, es el que va a cuidar al hijo. Pero si el hijo decide soltarse al papá y hacerlo por sí mismo, no va a saber de qué va a tener cuidado. Por más que le digan, ten cuidado de la máquina, ten cuidado de la gasolina, ten cuidado de la conexión eléctrica, ten cuidado de este cable, ten cuidado del otro. Sin conocimiento, sin el poder de poder, digamos que, de encontrarse libre de daño, libre de accidente, por más que tenga cuidado, no lo va a poder lograr y va a causar un problema, va a causar un accidente, se va a lastimar a sí mismo. Bueno, así es con Dios. Dice aquí, si no nos humillamos ante la poderosa mano del Señor y no entendemos que Él es el que tiene cuidado de nosotros y que nosotros no debemos ocuparnos por los cuidados que creemos que debemos tener, sino debemos entender que Él los tiene por nosotros, entonces que los remitamos, que los quitemos de enfrente, que no nos ocupemos ni nos preocupemos por ellos, que los mandemos con Dios, porque Él tiene cuidado de mí, entonces voy a poder ser salvo, voy a poder ser librado de cualquier situación. Dice, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sean atentos y sean diligentes, no es que tengamos cuidado, no, significa estar atentos en la palabra, ser diligentes, no dejarnos engañar. Recuerde, el diablo no hace otra cosa más que engañar. ¿Y de qué te quiere engañar el diablo? ¿Cómo te quiere engañar? Bueno, que tú te ocupes por tener cuidado de ti. Y cuando tú te ocupas de tener cuidado de ti, entonces no estás caminando en la humildad de reconocer que en Dios, en Cristo, lo tienes todo, pero entonces estás actuando en soberbia creyendo que tú eres suficiente para ser librado. Tú eres suficiente para conquistar, tú eres suficiente para tener la victoria, o tú eres suficiente para vivir en derrota porque tu carne quiere vivir en la derrota, porque tu carne quiere vivir en el sufrimiento. Así es la carne. O la carne quiere vivir la victoria o la carne quiere vivir la derrota. Hay dos tipos de sentimiento y estos abundan en las personas. Hay personas que buscan y anhelan continuamente siempre ser victoriosos, siempre ser exitosos y están buscándolo, no importa a quién atropellen. Pero también hay personas que por alguna razón quieren vivir en frustración, quieren vivir en dolor, quieren vivir en depresión y su carne les pide más y ellos quieren más vivir en situaciones y en problemas. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios quiere que nosotros aprendamos a entender que no somos suficientes para nada. Somos unos inútiles. Es importante que lo entendamos. Somos unos inútiles como hombres, como seres humanos. Cuando lo entendamos, entonces vamos a poder permitir. Claro, somos unos inútiles cuando entendemos que el poder de Dios, que la sabiduría de Dios, que la abundancia de gracia de Cristo puede operar en mi vida para hacerme apto. Y que lo que yo pueda conquistar, conseguir y caminar en victoria, en la verdad, en la bendición de Dios, libre del temor, libre de la ocupación, libre del cuidado, no va a ser por mí, porque yo sigo siendo un inútil, pero va a ser por el poder de Dios que opera en mí. El mismo apóstol Pablo decía, todo lo que he conquistado como hombre lo tengo por basura, todas mis virtudes son una basura, soy un inútil, porque si no entiendo que soy un inútil, y discúlpeme usted la palabra, no voy a entender la gracia y el poder de Dios y no voy a permitir que el poder de Dios opere en mí. Decía el apóstol Pablo, todo lo que soy es la gracia de Cristo que me ha hecho así. Para que de tal manera cuando usted sea exitoso y usted pueda compartir con otros, las personas no vean sus virtudes. Porque si las personas ven sus virtudes, entonces van a poder sentirse tristes, porque quizás sus virtudes no son las virtudes de ellos, porque quizá usted fue elegido para tener ciertas virtudes. Usted sabe que humanamente todos tenemos diferentes capacidades y diferentes virtudes, pero cuando pensamos que la virtud proviene de Dios y que nada de lo que nosotros tengamos tiene valor y poder, pero es la gracia que tiene el poder, pero es el cuidado, el poder de Dios, la mano poderosa de Dios. Imagínate, dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios porque Él tiene cuidado de ti. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios porque Él tiene cuidado de ti. Y si nosotros somos necios, entonces, y no entendemos estas cosas, ¿qué más quisiéramos todos de vivir bajo la poderosa mano de Dios, el cuidado de Dios? Por eso, el verdadero creyente, el que entiende la palabra, no tiene temor, porque ha recibido el espíritu de poder, de amor y dominio propio.
porque Dios está conmigo. Por eso cuando el salmista decía, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso el salmista decía, aunque millares acampen, 10 millares acampen alrededor de mí, ejércitos que quieran matarme, que quieran destruirme, no temeré. Tú eres el que levantas mi cabeza. Por eso el salmista decía, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. ¿Por qué? Porque no confiaba en sí mismo, confiaba en la poderosa mano de Dios, porque sabía que Dios tenía cuidado de él. Y desechaba el tener cuidado de sí mismo. Imagínate Daniel en medio de los leones. ¿Cómo podía acaso tener cuidado de sí mismo en medio de los leones hambrientos en un pozo en donde los hombres eran echados para morir? O Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al horno de fuego. ¿Cómo podían decir en medio de las llamas, intentar ellos preocuparse y tener cuidados de sí mismo? ¿Cómo David, enfrentando a Goliat, podía pensar, es que tengo que tener cuidado? Saúl, el rey, quiso decirle, ten cuidado, ponte esta armadura. Pero él dijo, yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y Daniel sabía que Dios tenía cuidado de él. Y fue hallado vivo en medio de los leones. Y Sadrach, Mesach y Abednego, que eran nombres babilónicos, pero eran 3 hombres cristianos, es decir, judíos, eran, no recuerdo el total de los nombres, pero eran Ananías, Misaías y Azarías, creo. Ellos también creyeron que el Señor tenía cuidado, porque dijo, o dijeron ellos al rey, no nos humillaremos ni adoraremos tu nombre, ni a tu estatua o a tus imágenes, pero adoraremos al Señor y el Señor nos librará de tu mano. ¿Por qué? Porque ellos no tenían cuidado de sí, sino Dios tenía cuidado de ellos. Y si nosotros entendemos que Dios tiene cuidado, pero no te sueltes de su cuidado. Medita y ejercita esta palabra, declárala una y otra vez. Filipenses 4, Primera de Pedro 5, las porciones que estuvimos creyendo, porque es tan importante que te ejercites en la palabra para que permitas que el cuidado de Dios sea el único que opere en tu vida y que tú dejes de afanarte, ocuparte, estar ansioso, estar angustiado, porque tú quieres tener cuidado de ti mismo cuando no lo puedes hacer. Así es que libérate por el poder de Cristo, libérate por el poder de permanecer en la palabra para conocer la verdad y entonces vivir en la plena libertad en la cual Cristo nos llamó a vivir y nos concedió por su gracia. Cuando en la cruz del Calvario venció y dijo, consumado es, y después de 3 días y 3 noches resucitó para garantizarnos la justicia que es en Cristo Jesús. Por eso tú y yo podemos decir, somos la justicia de Dios en Cristo. Gracias, Padre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.